Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos adentramos en un libro peculiar. Se titula Cómo burlar al diablo, escrito por Napoleon Hill. Y sí, es una entrevista ficticia al mismísimo diablo. Así es. Una entrevista publicada en el 2011, imagínate, décadas después de ser escrita en 1938. Increíble. ¿Y qué buscaba Hill con esta entrevista tan, digamos, singular? Pues a través de este diálogo con el diablo, Hill intenta desentrañar las claves del fracaso y del éxito. Lo curioso es que sus ideas, a pesar de ser de otra época, siguen vigentes hoy. Es fascinante cómo un libro tan antiguo puede ser relevante en el siglo XXI. ¿Y qué nos dice este diablo de Hill? Una de las primeras cosas que confiesa, y prepárate porque es fuerte, dice que controla al 98% de la población. 98%. ¿Y cómo? ¿Cómo se las arregla para tener tanto control sobre nosotros? Su estrategia, según él mismo revela, se basa en dos armas muy poderosas: el miedo y la ignorancia. Vaya, no suena muy alentador. ¿Y qué tipo de miedo utiliza? Porque, seamos realistas, todos tenemos miedos. La pregunta es, ¿cómo nos controlan? Bueno, el diablo de Hill menciona 6 miedos principales. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y, por supuesto, a la muerte. Claro, son miedos que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Pero ¿cómo se traducen en control? ¿Nos da algún ejemplo concreto en el libro? Sí, por ejemplo, con el miedo a la pobreza. Imagínate, ese miedo nos empuja a aceptar trabajos que odiamos, a no arriesgarnos a perseguir nuestros sueños, nos hace acumular cosas materiales, pensando que eso nos dará seguridad. Ya veo, es como si el miedo nos llevara a conformarnos con una vida mediocre, a cambio de una supuesta seguridad. Exactamente. Y no solo eso. Este diablo también confiesa que utiliza la propaganda para manipular nuestras mentes, sin que nos demos cuenta. Propaganda. ¿Te refieres a A todo tipo de propaganda, la de los medios, la publicidad. Incluso dice tener influencia en la política. Afirma tener influencia en la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso es una locura. Debemos tomarnos estas afirmaciones literalmente. Realmente habla de un ser maligno que controla el mundo. Recordemos que es una entrevista ficticia. No se trata de interpretar al diablo de forma literal, sino de entenderlo como una representación de las fuerzas negativas que nos limitan, que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Entiendo. Es una forma de personificar esos obstáculos internos y externos que nos frenan en la vida. ¿Y qué más nos dice este diablo sobre sus estrategias? Bueno, además del miedo, habla del drifting o la deriva. Es como vivir sin un propósito claro, dejándonos llevar por la corriente sin rumbo fijo. ¿Y por qué es tan peligroso vivir a la deriva? A simple vista no parece tan grave. Ahí está la trampa. Imagina un barco sin timón, a merced de las olas. Esa es la vida de una persona a la deriva, vulnerable a cualquier cambio, a cualquier tormenta. El diablo se aprovecha de esa falta de dirección para manipularnos. Es como si los convirtiéramos en marionetas en sus manos. ¿Y cuáles son las señales de que estamos a la deriva? ¿Cómo podemos saber si estamos cayendo en esa trampa? Bueno, el diablo de Hill nos da una lista de 10 hábitos negativos que nos llevan a la deriva. A ver, cuénteme más sobre esos hábitos, que seguro que más de uno nos suena. Algunos son la procrastinación, la falta de ahorro, el conformismo, rodearnos de gente negativa, culpar a otros por nuestros errores. Esa lista me suena bastante familiar. Creo que todos hemos caído en alguno de esos hábitos en algún momento de nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos liberarnos de esa influencia? Si el diablo es tan astuto y juega con nuestros miedos, ¿hay alguna forma de escapar de sus garras? Claro que sí. De hecho, el diablo mismo admite que su mayor debilidad son las personas que piensan por sí mismas. Esa es la clave para burlarlo. Tiene sentido. Si nos cuestionamos todo, si analizamos la información con ojo crítico y no nos dejamos llevar por el miedo o la manipulación, el diablo pierde su poder sobre nosotros. Exactamente. Y para lograrlo, Napoleon Hill nos propone una serie de estrategias. Una de ellas es el autodominio. Es fundamental controlar nuestros impulsos, nuestras emociones y especialmente nuestros apetitos. Apetitos. ¿Te refieres a la comida? La comida es uno de ellos. Sí, el diablo nos dice que la gula, el exceso de comida, nos debilita, nos enferma y nubla nuestra mente. Pero también habla del apetito sexual y del apetito por expresar nuestras opiniones sin control. Ya veo. Si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nos volvemos esclavos de ellos. Pero ¿cómo podemos controlar esos apetitos? A veces parece una batalla perdida. Hill nos introduce un concepto fascinante llamado ritmo hipnótico. Es una ley natural que hace que los hábitos, ya sean buenos o malos, se vuelvan permanentes a través de la repetición. Así es. Y eso nos lleva a la siguiente parte de nuestra inversión, donde exploraremos cómo podemos usar este principio a nuestro favor para liberarnos de la influencia del diablo y crear una vida más plena y significativa. Me quedo con la intriga, deseando escuchar la próxima parte. Listos para seguir desentrañando los secretos de cómo burlar al diablo
En la parte anterior mencionamos esos 7 principios que el diablo revela para alcanzar la libertad. Me quedé pensando en ellos. ¿Por dónde podríamos empezar? Empecemos por la base, el primer principio. La definición de propósito. Según el diablo, la mayoría de la gente no tiene una meta clara, ¿verdad? Viven a la deriva. Y esa falta de dirección los hace vulnerables a su manipulación. Claro, como si vagaran sin rumbo, ¿no? Sin un mapa, sin una brújula. Exactamente. Por eso Hill insiste tanto en la importancia de tener un objetivo definido, un propósito que nos guíe, que nos impulse, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Ya, pero ¿cómo encontramos ese propósito? Hay mucha gente que se siente perdida, sin saber cuál es su verdadera pasión, qué camino tomar en la vida. Hill nos propone un ejercicio interesante. Nos dice, pregúntate, ¿qué harías si tuvieras todo el tiempo y el dinero del mundo? La respuesta a esa pregunta, dice, puede darnos una pista sobre nuestro verdadero propósito. Me gusta esa idea. Es como quitar todas las limitaciones y dejarnos soñar en grande. Pero ¿qué pasa si nuestro propósito choca con la realidad? ¿Y si no tenemos los recursos, las habilidades para alcanzarlo? Ahí entra en juego el segundo principio, el dominio sobre uno mismo. Hill nos dice que debemos desarrollar nuestra fuerza de voluntad, nuestra autodisciplina, nuestra perseverancia para superar los obstáculos, ¿no? Es como si nos convirtiéramos en atletas mentales, ¿verdad? Entrenando nuestra mente para ser más fuerte, para resistir las tentaciones, las distracciones. Sí, algo así. Y el tercer principio, el aprendizaje de la adversidad, nos recuerda que los fracasos, las dificultades, son parte del camino. No hay que verlos como derrotas, sino como oportunidades para aprender. Fácil de decir, ¿no? Pero cuando estamos en medio de una crisis, cuesta verlo así. ¿Cómo aprendemos a ver el lado positivo de la adversidad? Que Él nos anima a analizar nuestros errores, a ver qué podemos aprender de ellos, ¿verdad? Y a usar esa experiencia para mejorar, para cambiar de estrategia si es necesario. La adversidad, bien gestionada, nos hace más fuertes, nos prepara para el éxito. Es como si cada caída nos enseñara a levantarnos con más fuerza, con más sabiduría. Pero a veces el entorno también influye, ¿no? ¿Cómo podemos controlar esas influencias negativas que nos rodean? El cuarto principio, el control de las influencias del entorno, nos habla de rodearnos de gente positiva, inspiradora, gente que nos apoye en nuestro camino, ¿no? Claro, si nos rodeamos de gente negativa, que se queja constantemente, que nos desanima, es más probable que nos contagiemos, que abandonemos nuestros sueños. Exactamente. Hill nos dice que debemos ser selectivos, tanto con nuestras amistades como con la información que consumimos, incluso con los lugares que frecuentamos. Nuestro entorno debe ser un espacio que nos nutra, que nos inspira a crecer. Es como crear un jardín, ¿no? Un jardín mental donde solo permitimos que crezcan las plantas que nos dan frutos positivos. ¿Y qué hay del tiempo? ¿Cómo podemos usarlo a nuestro favor en lugar de que nos controle? El quinto principio, el tiempo, nos recuerda que es nuestro recurso más valioso. No podemos recuperarlo, así que hay que usarlo sabiamente. Ya, es fácil perderse en actividades improductivas, ¿verdad? O dejarse absorber por las distracciones y el tiempo vuela. ¿Algún consejo para ser más eficientes? Hill nos recomienda establecer prioridades, planificar nuestras actividades y evitar la procrastinación, por supuesto. Debemos ser dueños de nuestro tiempo, no esclavos de él. Como si tuviéramos un presupuesto, ¿no? Un presupuesto de tiempo que debemos administrar con cuidado, invirtiendo en las actividades que realmente nos importan, que nos acercan a nuestros objetivos. Y hablando de equilibrio, ¿cómo encontramos la armonía en medio del caos de la vida moderna? El sexto principio, la armonía, nos habla de encontrar un equilibrio entre nuestra vida personal, profesional y espiritual. No descuidar ninguna de esas áreas. Es fácil desequilibrarse, ¿verdad? Sobre todo en un mundo que nos exige estar conectados las 24 horas. ¿Cómo cultivamos esa armonía? Hill nos propone dedicar tiempo a actividades que nos relajen, que nos conecten con nosotros mismos, que nos permitan recargar energías, ¿no? Cuidar nuestra salud física y mental también es fundamental. Es como buscar un espacio de paz interior en medio de la tormenta, ¿verdad? Un espacio de serenidad, donde podamos conectar con nuestra esencia, con lo que realmente nos importa. Y por último, ¿qué hay de la cautela? ¿Cómo podemos ser prudentes sin caer en el miedo o la paranoia? El séptimo principio, la cautela, nos invita a ser prudentes en nuestras decisiones, a analizar las situaciones antes de actuar, a no correr riesgos innecesarios, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo distinguimos entre la cautela inteligente y el miedo paralizante? A veces el miedo nos impide tomar decisiones que nos podría llevar al éxito. Hill nos dice que la cautela inteligente se basa en el análisis, en los hechos, ¿no? Mientras que el miedo se alimenta de la imaginación, de las suposiciones. Hay que ser valientes, no dejarnos dominar por el miedo, pero actuar con prudencia, con sabiduría. Es como caminar por un campo minado, ¿verdad?
con atención a cada paso, pero sin dejar que el miedo nos paralice. Estos 7 principios son como un mapa que nos guía hacia la libertad. Pero claro, el camino no es fácil. No, no lo es. Burlar al diablo requiere esfuerzo, disciplina y una profunda convicción en nuestro poder interior, ¿verdad? Pero la recompensa, la libertad y el éxito que podemos alcanzar bien vale la pena. Y lo más importante, creo, es que estos principios nos ayudan a ser mejores personas, a vivir una vida más plena, más significativa, sin importar las trampas que el diablo nos ponga en el camino. Sin duda. Y aún hay mucho más que descubrir en cómo burlar al diablo. En la próxima parte de nuestra inmersión profundizaremos en otros aspectos fascinantes del libro y veremos cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Tengo mucha curiosidad por saber más. Y estoy segura de que nuestros oyentes también. No se pierdan la próxima parte de nuestra inmersión, donde desvelaremos más claves para alcanzar la libertad, el éxito y la felicidad. Retomando nuestra conversación sobre cómo burlar al diablo, hay algo que me ha estado dando vueltas desde la última vez. Si el diablo se aprovecha del miedo y la ignorancia, ¿de dónde vienen esos miedos? Los crea él mismo. Bueno, lo interesante es que el propio diablo admite que no puede crear nada. Solo puede manipular lo que ya existe. Entonces, ¿de dónde vienen nuestros miedos? Si no los crea él. Hill explica que los miedos se originan en nuestra mente, ¿no? En nuestras experiencias, en las creencias limitantes que hemos ido absorbiendo a lo largo de la vida. El diablo no los crea, pero sí los amplifica, los alimenta, los usa a su favor. Es como si tuviéramos un jardín mental, ¿verdad? Un jardín donde crecen todo tipo de plantas, algunas hermosas, otras venenosas. El diablo no planta las semillas, pero se encarga de regar las venenosas para que crezcan más fuertes. Exacto. Y esas plantas venenosas, esos miedos nos impiden florecer, nos mantienen atrapados en la oscuridad, nos alejan de nuestro verdadero potencial. Pero si solo puedo manipular lo que ya existe, significa eso que podemos cambiar nuestra realidad. Podemos arrancar esas plantas venenosas de nuestro jardín. Claro que sí. Y aquí es donde entra en juego la importancia del pensamiento. Hill insiste en que somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. O sea que si nos enfocamos en el miedo, en la duda, en la negatividad, eso es lo que atraeremos a nuestra vida. Así es. Es como si tuviéramos un imán mental, ¿verdad? Un imán que atrae las experiencias, las personas que vibran a la misma frecuencia que nuestros pensamientos. Entonces es fundamental tomar el control de nuestros pensamientos, elegir conscientemente en que nos enfocamos, cultivar una mentalidad positiva, constructiva. Exacto. Pero claro, cambiar nuestros patrones de pensamiento no es fácil, sobre todo si hemos estado pensando negativamente durante mucho tiempo. Requiere esfuerzo, disciplina. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Hay alguna herramienta que nos pueda ayudar? Hill nos habla del otro yo, ¿recuerdas? Esa fuerza interior sabia y poderosa que nos conecta con la fuente de la creación. Sí, hemos hablado del otro yo antes, pero no me queda claro cómo podemos acceder a él. Es algo que todos podemos hacer. Hill creía que la fe, la oración, la meditación eran las llaves para abrir la puerta al otro yo. Al conectar con esa fuerza superior podemos superar cualquier obstáculo y crear la vida que deseamos. Entonces no se trata solo de pensar positivamente, sino de conectar con una fuente de poder superior que nos da la fuerza, la sabiduría para transformar nuestra realidad. Exactamente. Y al acceder al otro yo, podemos liberarnos de la influencia del diablo, de esos miedos que nos paralizan, que nos impiden avanzar. Es como si nos pusiéramos una armadura, ¿no? Una armadura invisible que nos protege de las flechas del diablo, de esas dudas, esos miedos que intentan sabotearnos. Muy buena imagen. Y al fortalecer nuestra conexión con el otro yo, también reforzamos nuestra determinación, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra capacidad de superar la adversidad. Pero ¿cómo sabemos que estamos en el camino correcto? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando al otro yo y no a la voz del diablo, que a veces puede ser muy engañosa? Él nos dice que la voz del otro yo siempre nos inspira, nos motiva a crecer, a ser mejores personas, a ayudar a los demás, a vivir en armonía. La voz del diablo, en cambio, nos lleva al egoísmo, a la envidia, a la codicia, a la separación. Entonces, si nos sentimos inspirados, si nuestras acciones son buenas, si buscamos el crecimiento personal y la conexión con algo más grande que nosotros mismos, podemos estar seguros de que estamos en sintonía con el otro yo. Así es. Y al seguir esa guía interior, podemos construir una vida con propósito, con alegría, con satisfacción. Una vida que no se deja controlar por el diablo. Este libro es un verdadero tesoro, lleno de sabiduría, de herramientas para transformar nuestra vida. Gracias por compartir tus conocimientos, por guiarnos en esta inmersión tan reveladora. El placer ha sido mío. Ha sido un viaje fascinante explorar cómo burlar al diablo. Espero que esta conversación les haya inspirado a tomar el control de sus vidas, a crear la realidad que desean. Sin duda ha sido una experiencia enriquecedora.
Y para aquellos que quieran seguir profundizando en este libro, les recordamos que pueden encontrar más información en el enlace de la descripción de este podcast. Allí encontrarán enlaces a recursos adicionales que les permitirán conectar con la obra de Napoleon Hill y descubrir más secretos para alcanzar el éxito y la felicidad. Sí, les animamos a que descarguen los enlaces que encontrarán en la descripción. De esta manera nos apoyarán a seguir creando contenido de valor para ustedes. Hasta la próxima y recuerden, el poder de crear su propio destino está en sus manos.